buenas tardes, estimados seguidores. Les doy la bienvenida a Yo Decido. Soy Mercedes Ayala Machado y esta tarde los acompañaré a una nueva edición de este programa digital de salud integral. Empezaremos el programa conversando con la ginecóloga, la doctora Jenny Burgos, con quien trataremos el tema del síndrome de ovario poliquístico. También estará con nosotros el doctor Nelson Pérez, él es geriatra y con nosotros conversará sobre el tema de la demencia. Por otra parte, conversaremos también con la doctora Edith Celis, ella es otorrino, y conversaremos sobre la sinusitis. No se vayan a perder nuestro segmento de salud financiera con nuestros amigos de Caja Piura. Esta tarde conversaremos con ellos sobre el Credit Fácil Escolar. Como verán, este programa está muy interesante, no se lo pierdan. Damos inicio a Yo Decido. Muy buenas tardes, estimados seguidores. Empezamos el programa Yo Decido con la doctora Jenny Burgos. Ella es ginecóloga y con ella trataremos el día de hoy el tema de ovario poliquístico. Doctora, buenas tardes. Gracias por estar en Yo Decido. Buenas tardes, Mercedes. Más bien, muchas gracias por invitarme. Muchas personas confunden que el ovario poliquístico puede ser producto de una diabetes. ¿Es algo cierto? ¿Es un mito? ¿Podría explicarnos? El ovario poliquístico en sí no es la enfermedad que nosotros conocemos, ¿no? La enfermedad se llama síndrome de ovario poliquístico. Y como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas que están unidos en mayor o menor intensidad dependiendo de cada paciente. Entonces, en realidad no es el hecho de que tú haces una ecografía, ves unos quistecitos y ya. Enfermedad ovario poliquístico. Okay. No. Sí tiene una cierta relación con el estado de aumento de la insulina y posterior diabetes. Pero, a ver, el síndrome de ovario poliquístico tiene algunas características, tiene un cierto componente genético. Y entonces a la mujer que le da va a tener diferentes tipos de características en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la posmenopausia. Entonces hay mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico en la juventud, ¿no? Y que terminan haciendo diabetes en la edad madura, ¿no? En la adultez o en la menopausia. Entonces, ¿y esto por qué? Porque se ve que en cierta medida está relacionado con el hiperinsulinismo, el aumento de la insulina, la resistencia a la glucosa, que son los inicios de la etapa de diabetes. Ok, y algunos de los síntomas que nos permiten identificar que estamos padeciendo de este síndrome de ovario poliquístico. Acá hay 3 grupos de síntomas determinados para poder hacer el diagnóstico. Uno de ellos son las alteraciones en la menstruación, el otro son el aumento de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas que las mujeres producimos en poca cantidad, pero las necesitamos. Y a la hora que tú te haces una ecografía, ves los ovarios con sus quistecitos, ¿no? Pero en el punto de que las alteraciones de la menstruación. Entonces ahí una mujer puede presentar aumento del flujo menstrual, de la cantidad de menstruación, disminución de la cantidad que menstruas. La regla viene cuando quiere, hay meses que viene, hay meses que no viene, hay meses que viene un montón. Entonces, esas alteraciones en la menstruación son un punto a favor del síndrome de ovario poliquístico. El otro punto es el androgenismo clínico, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos el acné, que en diferentes intensidades, ¿no? Puede ser leve o puede ser muy severo. Okay. ¿No? El hirsutismo, que es el crecimiento de pelo en realidad, en lugares donde no debería estar. En la mujer, en la parte del bozo, mentón, ¿no? Pecho, abdomen inferior, okay. Espalda, ¿no? Entonces, brazos.
En esos casos hablamos de un aumento de vello y está muy relacionado con el ovario poliquístico. Entonces, si yo tengo una joven, 21 años, ¿ya?, que tiene alteraciones en la menstruación, tiene acné marcado, y yo le hago una ecografía y encuentro quistes en los, imágenes quísticas en los ovarios, entonces el diagnóstico es síndrome de ovario poliquístico. Okay. Hay algunas veces que necesitamos, como no está toda la clínica florida, todos los signos floridos, ¿no?, necesitamos hacer algunos exámenes de laboratorio hormonales para determinar, por ejemplo, si las hormonas ováricas están elevadas, si los andrógenos están elevados, o al contrario, si hay alguna alteración también en lo que son las hormonas tiroideas o la hormona cerebral que la prolonga. Ok, ¿y este síndrome de ovario poliquístico es hereditario? No es hereditario, pero sí tiene un componente genético. Entonces, de repente, podemos ver una familia donde ya sabemos que hay mamá, abuelita, tía con diabetes y una niña un poquito aumentada de peso, una niña no, una adolescente, una joven aumentada de peso, con acné moderado, con alteraciones irregulares. Entonces, probablemente ella está haciendo un síndrome de ovario poliquístico relacionado con un aumento de la hiperinsulinemia relacionado con la alteración de la glucosa, ¿no? Ahora que no quiere decir que en este momento ella va a ser diabetes, ¿no? Okay. Pero en algún momento podría desencadenar. Claro, a pasar del tiempo y de los años podría desencadenar diabetes. Ahora, doctora, usted acaba de mencionar el tema de una niña con aumento de peso. Por lo general, las mujeres que sufren del síndrome de ovario poliquístico se afectan en su peso, ¿no? Se ven afectadas en el peso. Hay dos grupos. Okay. El grupo clásico es de mujeres con aumento del peso, con dificultad para bajar el peso, ¿no? Y la alteración de las hormonas ováricas que desencadena irregularidades menstruales. Ese es lo clásico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico con aumento de peso, acné, alteraciones en la regla, no le viene la regla. Pero hay otro grupo de mujeres, ¿ya?, que son delgadas, con acné y alteraciones menstruales. Entonces, dependiendo de la evaluación de la ginecóloga, del ginecólogo, hay que ver qué exámenes vamos a hacer para complementar el diagnóstico y poderle dar el tratamiento. Ok, eso es importante señalar también porque siempre se relaciona el tema de subida de peso con el síndrome de ovario poliquístico. Sí, pero también tenemos el otro componente que son mujeres delgadas con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, doctora, hay múltiples cambios que se dan con el síndrome de ovario poliquístico, pero también afecta emocionalmente. Sí, porque, por ejemplo, si es un adolescente que está en un periodo de adaptación, ¿no?, y de el proceso de maduración, entonces lo que va a suceder es que el no poder bajar de peso tan rápidamente afecta en un contexto psicológico, ¿no? Y algunas pueden caer en depresión. Ok. Ahora, el tema de sufrir de ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico, ¿reduce la fertilidad en la mujer? No en todas. Hay un grupo de mujeres, más o menos el 20%, que sí pudiera tener alteraciones en la fertilidad. Aquí yo quiero poner un coto, porque las jovencitas, por ejemplo, vienen y me dicen, ¿con qué se cuida, señorita? No me cuido con nada porque me han dicho que tengo ovario poliquístico. Cuidado, porque no siempre el ovario poliquístico produce infertilidad, entonces sí pueden salir. Claro, mucho ojo con eso, porque hay varias chicas que se confían, porque además el tema del tratamiento también es con píldoras, ¿no?, anticonceptivas, entonces se confían. Muy bien, ahora, el tratamiento, justo le iba a preguntar, ¿se suele prescribir igual para todas o cada paciente tiene un tipo de medicación diferente? El tratamiento va a depender mucho del objetivo que nosotros
estemos buscando según las molestias que la paciente tenga. Entonces, como te digo, es una enfermedad que la paciente va a llevar una carga genética y que se va a ir desarrollando esta enfermedad en el transcurso de toda su vida. Y van a tener periodos en los cuales van a menstruar bien y no van a tener complicaciones, y van a haber periodos en los que van a tener mucha molestia con la menstruación, con el acné, con los pelitos. Entonces ahí es donde se da tratamiento. El pilar del tratamiento en realidad es el estilo de vida. Okay. Entonces está muy relacionado con la alimentación, y el aumento de la actividad física, ¿no? El hecho de dar anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales, ¿en qué nos ayudan? Nos ayudan a aquellas mujeres que menstruan de manera irregular, solamente nos ayudan para que ellas vean menstruación todos los meses, mas no le va a hacer nada al ovario poliquístico. O sea, ese no es el tratamiento real, ¿no? Nos va a ayudar a mejorar el dolor de la regla, que venga todos los meses, pero la base realmente es el estilo de vida. Ok. Y ahora que mencionamos el tema del tratamiento, ¿hay una cura definitiva para poder curarse del ovario poliquístico, o simplemente se le da un tratamiento a la paciente para mejorar su calidad de vida? Bueno, en realidad, como les digo, van a haber periodos en la vida en que si uno se sube de peso, ¿no? Entonces va a haber una alteración en la insulina, va a haber aumento de la grasa corporal, que también produce una hormona, y va a haber mayores síntomas del ovario poliquístico, ¿no? O sea, va a haber alteración en la menstruación. Y cuando las mujeres comenzamos a hacer ejercicio continuo, puede ser ejercicio que ahora le llaman ejercicio cardio, y mantener una dieta sana y mantener un peso regular, entonces todas las hormonas van a mejorar y va a disminuir la grasa corporal, va a mejorar, y entonces las menstruaciones se van a volver regulares y los síntomas van a ser menos. Entonces el tratamiento va a depender en realidad de las molestias que tenga cada una de las personas. Pero no hay cura definitiva. La cura es la vida saludable. Okay. Es en realidad el mantenimiento, ¿no?, de la persona. Ok, doctora. En Yo Decido siempre estamos convencidos de que es mejor prevenir para no lamentar. Y eso es lo que le recomendamos siempre a nuestros seguidores. ¿Está de acuerdo con nosotros? Así es. Los controles ginecológicos deberían ser realizados de manera anual si es que uno no tiene ninguna molestia, ¿no? Y si tiene alguna molestia, como alteraciones menstruales, acné, ¿no?, entonces debe hacerse un chequeo por su ginecólogo o su ginecóloga para poder descubrir qué está pasando. Muy bien, es muy importante, estimadas seguidoras, a prestar atención a esta entrevista, porque realmente el ovario poliquístico no se debe tomar a la ligera. Así es. Muy bien, doctora Jenny Burgos, gracias por venir esta tarde. Yo Decido. Gracias a ustedes, gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con más en Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Una correcta información y la concientización son la clave para mejorar tu vida y la de todos tus seres queridos. Soy Mercedes Ayala Machado
y los invita a conectarse con nosotros a la segunda temporada de Yo Decido, el cual es el primer programa digital de salud integral que se produce y se transmite en Piura. Contaremos con la presencia de experimentados especialistas con quienes tocaremos temas muy importantes que nos ayudarán a mejorar nuestra salud física, emocional e integral. Ya lo saben, conéctense con nosotros todos los sábados a la 1 de la tarde. Pueden conectarse a través de nuestra fanpage de Facebook y también a través de nuestras redes sociales. Los espero. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Esta tarde vamos a conversar con el doctor Nelson Eduardo Pérez Agurto. Él es geriatra y esta tarde vamos a conversar sobre la demencia. Buenas tardes, doctor. Gracias por venir a Buenas tardes. Bien, iniciamos esta charla, ¿no? Esta conversación, explicando un poquito acerca de lo que es la geriatría. La geriatría es una especialidad de la medicina que se realiza después de acabado el pregrado, ¿no? En la cual consiste en la atención integral del adulto mayor, es decir, el paciente que está entre los 60 años en adelante. ¿No? Okay. Esa es la rama médica. Así como en el caso de los niños tienen un pediatra que los atiende desde que nacen hasta los 14 años, en este caso mío es el geriatra el que atiende a partir de los 60. Ok, y dentro de la geriatría usted puede ver el tema de la demencia. Claro que sí. La demencia es el tema principal y fundamental dentro de la geriatría porque es una enfermedad bastante recurrente, sobre todo en este grupo poblacional. Ahora, hay algo que conversábamos detrás de cámaras, que ya no se dice demencia senil, ¿verdad, doctor? Así es. El término demencia senil, particularmente nosotros los médicos geriatras y los especialistas que tienen que ver con el tema de enfermedades mentales, ya no lo utilizamos porque decir demencia senil significa englobar a todos los pacientes mayores de 60 años dentro del grupo de demencia. Es decir, que todo paciente que a partir de que cumple 60 en adelante va a tener demencia, y eso no es así. Solamente según datos que tenemos nacionales, datos de Perú, con estudios que se han realizado, en Lima, sobre todo, tenemos que el 10% de esta población padece de demencia. Ese es algo muy importante y que lamentablemente pocos conocen esos datos, doctor. Ahora, ¿es lo mismo decir que la demencia es igual a Alzheimer? No, el Alzheimer o enfermedad de Alzheimer ha sido denominada así en honor, la mayoría de enfermedades son denominadas en honor a quien la descubre. Okay. En este caso fue Alois Alzheimer, ¿no? Neurólogo que descubrió y estudió la enfermedad ampliamente y la describió. Pero la enfermedad de Alzheimer está dentro de las demencias. O sea, tenemos las demencias, las clasificamos en 3 grupos, ¿no? En primer lugar, las demencias neurodegenerativas, en donde está en la cabeza la enfermedad de Alzheimer, que dicho sea de paso es la más común, la que más se presenta, ¿no? Luego viene la enfermedad o la demencia frontotemporal, que es la que está padeciendo el actor Bruce Willis. Se caracteriza por ser una demencia de avance rápido, que complica muchísimo el pronóstico del paciente. O sea, en 6 a 12 meses el paciente puede tener una caída brusca de todas sus funciones cognitivas, ¿no? Y luego viene la demencia de cuerpos de Lewy. Eso es con respecto a las neurodegenerativas. También están las demencias mixtas y las demencias, pues, que tienen que ver, son secundarias, que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, con hipertensión, con diabetes o con daños propios en el cerebro. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un tumor, una infección, una meningitis, por ejemplo, que pudo ocasionar daño cerebral, y eso está catalogado en otra parte. Sin duda esto es algo muy complejo, ¿cierto, doctor? Pero ¿cuáles son esas primeras señales que nos van ya como dando los signos de alerta de que puede nuestro familiar estar sufriendo de demencia? Ya, bueno, como lo conversábamos, el tema de la demencia es bastante complejo. O sea, en etapas iniciales, hasta para un profesional altamente capacitado y entrenado, es difícil detectar. Hay ciertas, por así decir, ciertas pautas que nosotros utilizamos en el interrogatorio cuando tenemos contacto con la familia,
que nos hacen sospechar de que un paciente puede tener demencia. Por ejemplo, el primero es el factor hereditario. Okay. O sea, si tengo a alguien que los padres tuvieron un diagnóstico de demencia, es como que me ayuda un poco a guiar el diagnóstico. Segundo, ver lo que les decía, si tiene enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o ha tenido algún accidente cerebrovascular. Cuando hablo de accidentes cerebrovasculares, con la gente normalmente dice derrame. ¿Ya? Entonces, hay gente que, por ejemplo, ha sido hipertensa y a los 45 años ha tenido un accidente cerebrovascular que ya causó daño en el cerebro, que ya alteró o destruyó algunas estructuras cerebrales. Entonces, eso me va a generar problemas a largo plazo. Y hay que tener en cuenta que a partir de los 60 años en adelante el cerebro se comienza a encoger cada año, lo que llamamos atrofia cerebral, que es producto del envejecimiento. Así como nos arrugamos por fuera, también por dentro. Entonces, sumamos todos estos factores y vamos a tener un probable diagnóstico, pero vamos indagando en el comportamiento. Los primeros síntomas de la enfermedad son bastante imprecisos, pero sí lo que hemos visto como, por así decirlo, como algo común es que el paciente comienza a tener cambios de humor y en la conducta. Por ejemplo, si un paciente, por ejemplo, como le decía, si tu abuelita es bastante risueña, jovial, conversa mucho, de un momento a otro se molesta por cualquier cosa, deja de gustarle las cosas que le gustaban antes. Por ejemplo, tu abuelita iba todas las semanas a la misa, no se perdía ni una misa, hasta enferma, pero ahora ya no quiere ir, se niega a salir, reniega por todo, tira las cosas. Esos son síntomas iniciales que a mí me hacen sospechar, y para eso tenemos herramientas que nos ayudan a poder llegar al diagnóstico. Aplicamos una serie de test, baterías, y eso nos ayuda a llegar al diagnóstico, ¿no? Ok, doctor, entonces, ¿el único órgano que afecta la demencia es el cerebro o hay otro órgano más? No, es el cerebro, pero tengamos en cuenta que el cerebro comanda todo. En el cerebro está el centro regulador del sueño, del apetito. Entonces, al inicio, los síntomas, o muchos relacionan, ¿no?, los síntomas de la demencia con solamente el olvido o la pérdida de la memoria, ¿no? Pero esto no es así. Altera la conducta, el pensamiento y la ejecución de actividades que normalmente hacemos. Nosotros tenemos escalas que nos permiten identificar actividades, por ejemplo, actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo levantarte de la cama, cepillarte los dientes, salir a caminar, cambiarte, ¿no?, quitarte la ropa, bañarte. Esas son actividades básicas porque las aprendemos desde pequeños y cualquiera las puede realizar. Y hay otras actividades que se llaman instrumentales, que son ya más complejas, como por ejemplo salir a la calle, tomar un taxi o tomar un transporte público, hablar por celular, manejar dinero, retirar dinero del cajero, ir a hacer una compra, ¿no? Todas esas dos se van a ver afectadas. Entonces, la persona con demencia, cuando llega a etapas moderadas y severas, va a tener compromiso de esto. Va a ser una persona que va a ser discapacitada porque va a tener que recurrir a alguien que esté constantemente al cuidado de ella y que no permita que pueda hacer las actividades sola. Es más, nosotros como geriatras detectamos una demencia y el paciente inmediatamente tiene un certificado en el cual es inimputable ante la ley, y si quiere hacer cualquier trámite ante una notaría, un trámite judicial o algo, está impedido de eso. Tienen que nombrarle un curador para que ese curador se encargue de todo lo que el paciente, o sea, como su representante legal, porque el paciente ya no es capaz de tomar decisiones por sí mismas. Tanto así que ahorita, por ejemplo, si tú quieres ir a una notaría con alguien mayor de 75 años, el notario te va a pedir un certificado de salud mental, justamente por ese problema. Ok, ¿y qué tan rápido avanza la demencia? Depende de muchos factores. O sea, lo principal va a ser el ambiente en el que vive el paciente. Siempre que yo evalúo un paciente con demencia, tengo que conversar con la familia. Tengo que ver en qué condiciones vive el paciente, quiénes son sus acompañantes y qué tanta tolerancia tiene la familia con la enfermedad. Porque la familia es el sostén de ese paciente. Si yo tengo un paciente que vive con una sola persona, que esta persona está todo el día en la calle, lógicamente que el paciente va a avanzar mucho más rápido en su enfermedad porque no tiene un apoyo o un soporte emocional. Y también hay que tener en cuenta la privación de los sentidos. Yo tengo pacientes que tienen cataratas y no ven. Tengo pacientes que tienen sordera y eso los aísla mucho más. O pacientes que por X motivos no tienen dentadura completa, lo que le llamamos edentulismo, y no se alimentan adecuadamente y comienzan a desnutrirse. Ah, caramba. Así es. Entonces, la participación de la familia en involucrarse en esta enfermedad y en el acompañamiento del paciente es sumamente importante. Así es sumamente importante, y hay que tener un dato a la mano.
Nosotros ahorita más o menos somos 34 millones de peruanos, ¿no? Siempre digo eso, o sea, según datos estadísticos estamos entre 34 y 35 millones. De esos 35 millones, el 15% son adultos mayores. Estamos hablando de 5 millones de peruanos tienen más de 60 años. Y de esos 5 millones de peruanos, el 10% tiene demencia. O sea, estamos hablando de 500.000 personas en el Perú que padecen demencia. No es una cifra menor, solo que, como le digo, es una cifra que no está bien detallada porque existe un subregistro. Hay pacientes que tienen demencia pero que no han sido todavía diagnosticados porque a veces el médico general, cuando los atiende, no sabe detectar la enfermedad. Porque, como le digo, para muchos profesionales pasa desapercibida. Claro. Ahora, hay otro tema importante de tratar. ¿Los trastornos de sueño son una alerta de inicio de demencia? Sí, no solamente los trastornos del sueño, los trastornos depresivos, la ansiedad. Se ha visto que en pacientes que en una edad temprana tienen trastorno del sueño, estoy hablando de 30, 40 años, o que toman antidepresivos, o que toman sedantes para poder dormir, desarrollan con mucha mayor frecuencia la enfermedad. Y definitivamente uno de los síntomas más comunes es el insomnio en el paciente. O sea, el paciente literalmente invierte el ciclo del sueño. El paciente en el día está durmiendo y en la noche se levanta, se despierta, incluso grita, porque pueden tener alucinaciones visuales y auditivas. Escuchan que alguien les habla y ven cosas y comienzan a agitarse. Ok. Dentro de lo que yo he venido leyendo antes de entrevistarme con usted, leí algo que me llamó mucho la atención sobre el síndrome del ocaso, que es muy frecuente en la demencia. ¿Podría explicarle a los seguidores de qué se trata? Claro que sí. El síndrome del ocaso no es más que un efecto que ocurre durante la enfermedad en la cual el paciente durante el día permanece tranquilo, como le digo, descansando, a veces durmiendo. Sin embargo, pasadas las 6 de la tarde, este paciente comienza a agitarse. Se despierta, comienza a agitarse, quiere salir muchas veces o comienza a tener una conducta alterada, ¿no? Y justo se da en ese efecto, el ocaso se llama porque justo cuando es la puesta del sol, ¿correcto? Es cuando se presenta con mayor frecuencia. O sea, si me dicen un paciente que tiene demencia, ¿en qué momento está alterado? El 90% a partir de las 6 de la tarde. Por eso que es muy común que de noche y de madrugada esté despierto y genere incomodidad en la familia, porque el hecho de tener un paciente con demencia dentro de la casa altera todo el eje familiar. Claro. Porque si tú quieres descansar a las 11 de la noche no puedes, incluso perturba a los vecinos, porque muchos realizan gritos, llamados, que no son reales. Yo tengo gente que me ha llamado y me dice, mi papá grita que le están pegando y nadie lo ha tocado, o dice que no le dan de comer y ha comido. O sea, cosas tan básicas como esas se comienzan a olvidar. Y el olvido ya es cada vez mayor. Incluso en etapas ya severas, el paciente se olvida hasta de comer, de coger una cuchara, de cuál es un plato, de la denominación de los objetos. O sea, tú le dices, ¿qué quieres que te alcance? Y te señala porque no sabe que eso es un plato. Y eso es complicado, ¿no? Y yo lo que he visto pacientes con demencia ya en etapa bien avanzada es pesando 30 kilos, sin querer comer, teniendo incluso paranoia, tienen miedo de la comida, piensa que les van a echar algo, que les están envenenando, y cosas así. Es bien complicado y por más me dicen, pero hable con él. No, el paciente con demencia es un paciente que no te va a entender. O sea, que tú vas a hablar y es como si hablaras con la pared o algo. O sea, él no te va a comprender eso. Por eso que es importante, como le digo a la familia, que si tienen características de un paciente así, lo más pronto posible tengan contacto con el médico para que pueda hacer una evaluación completa y poder llegar a un diagnóstico temprano, que es lo más importante. Ok. Ahora, doctor, algo importante. Bueno, en realidad todo lo que estamos hablando y lo que usted está explicando es importante, pero hay algo que me causa mucha duda. ¿Un paciente con demencia logra curarse o solamente se le da un tratamiento para mejorar la calidad de vida? No, la demencia no tiene cura. Es una enfermedad que hasta el momento se han hecho y se están haciendo múltiples ensayos clínicos, estudios en Norteamérica y en Europa con infinidad de pacientes para dar tipos de tratamientos costosos, ¿no? Novedosos, pero que hasta el momento no han demostrado eficacia. La medicina lo que hace es retrasar el progreso de la enfermedad y controlar los síntomas, pero no detiene a la demencia. Un ejemplo, por ejemplo, un paciente que está con medicación y con tratamiento, si usted me dice, ¿cuánto avanza la demencia? Puede llegar a demencia grave en 10 años. Sin embargo, un paciente que no tiene tratamiento puede llegar a demencia grave en 1 año o en 2 años. O sea, en eso me va a permitir. Mucho me acordaré
de un médico neurólogo que es uno de los principales investigadores de demencia en el Perú, el doctor Milton Custodio, que él cuando le llegan a su consulta, él nos dice, ¿no? El familiar le dice, doctor, ¿y mi mamá o mi papá va a ser la misma, se va a acordar de mí? No, tu mamá con el tiempo lo que va a hacer es que va a continuar haciendo sus cosas. Y lo que tú tienes que ver es que ella, aunque no se acuerde quién eres, va a saber comer, va a saber bañarse, va a saber cambiarse y va a saber hacer sus cosas por sí misma. Ese es el final de la demencia. Demasiado triste, doctor, esta enfermedad. Doctor, Yo Decido siempre está firme y convencido de que la prevención es lo más importante. Es mejor prevenir para luego no lamentar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, y lo más importante es que hay que quitar los mitos. O sea, no es normal que un paciente se olvide de las cosas, no es normal que cambie de humor, no es normal que deje de hacer las cosas que normalmente hace. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo escucho muy seguido. Se olvidó porque es viejito. No, ya no le diga nada al abuelito porque él ya no entiende. Y cosas así. Tenemos ejemplos en la televisión, en la política, de gente de muy avanzada edad. Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, un político que con más de 90 años daba discursos, o Javier Pérez de Cuellar, que fue presidente de la ONU, que daba discursos. Yo tuve mi abuelo que falleció a los 110 años, correcto, mi abuelo paterno, y murió lúcido. Y nunca tuvo ningún problema de memoria ni nada, ni de conducta ni nada por el estilo. Entonces, no asociemos la edad con demencia. Okay. Si bien es cierto, a más edad, más riesgo, sí, pero no todos llegan a desarrollar demencia. Yo tengo pacientes con 65 años que tienen demencia y pacientes con 90 que no tienen demencia. Lo mismo ocurre con el tema físico. Es cómo te ves. Tú puedes tener pacientes de 60 años en silla de ruedas o alguien de 80 que corre maratón. Es un tema más mental y de físico que de edad. Y en definitiva también es un tema de prevención y de hacerse chequeos regulares. Se hacen chequeos regulares, sobre todo si tengo pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, estar controlados, acudir al médico, hacer su tratamiento, tener su dieta adecuada y prevenir, porque lo más importante es la prevención. Como digo, ya no es una enfermedad que no tiene cura, pero si la detectamos a tiempo podemos controlarla. Muy bien, doctor. Muy interesante la entrevista que hemos tenido el día de hoy con usted. Le agradezco el tiempo de haberse acercado con nosotros esta tarde, Yo Decido, y por habernos ilustrado de este tema que es realmente importante y de que lamentablemente poco se habla, porque se llegan a normalizar esos síntomas de olvido, olvidándose incluso nosotros de que es importante los chequeos diarios. Así es. Muy bien, doctor Nelson, muchas gracias. No, gracias y nos también. Estaremos viendo en otra oportunidad. Eso espero. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Una correcta información y la concientización son la clave para mejorar tu vida y la de todos tus seres queridos. Soy Mercedes Ayala Machado y los invito a conectarse con nosotros a la segunda temporada de Yo Decido, el cual es el primer programa digital de salud integral que se produce y se transmite en Piura. Contaremos con la presencia de experimentados especialistas con quienes tocaremos temas muy importantes que nos ayudarán a mejorar nuestra salud física, emocional e integral. Ya lo saben, conéctense con nosotros todos los sábados a la 1 de la tarde. Pueden conectarse a través de nuestra fanpage de Facebook y también a través de nuestras redes sociales. Los espero. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros.
Estamos de regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con la doctora Edith Celis. Ella es otorrinolaringóloga y trataremos el tema de la sinusitis. Doctora, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Buenas tardes, también agradecerles por la invitación. Y aquí, bueno, para solucionar sus dudas y todas las incógnitas que tengan respecto al cuadro. Claro, y este tema es muy importante de conocer, doctora. ¿Podría, por favor, explicarnos qué es la sinusitis y cuáles son sus síntomas? Bueno, hablando en términos generales, el término sinusitis ya está un poco en desuso porque el término real debe ser rinosinusitis, ¿no? Y la causa es que nosotros decimos sinusitis, solo nos estamos limitando a los senos paranasales, que son cavidades que rodean a la nariz. Si nosotros decimos rinosinusitis, hablamos de los senos, pero también de la mucosa que reviste la fosa nasal. Y bueno, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre una rinosinusitis aguda y una rinosinusitis crónica, ¿no? La rinosinusitis crónica es sobre todo asociado a infecciones, que pueden ser virales o bacterianas, cuya duración de síntomas va menos de los 3 meses. En cambio, una rinosinusitis crónica, la duración de los síntomas es por encima de los 3 meses. Eso es la diferencia mucho más frecuente, es una sinusitis aguda que una crónica. Una aguda es como un resfrío mal curado, que sobrepasa los síntomas por los 15 días, pues ya hablamos de una rinosinusitis aguda. En cambio, el crónico no, el crónico ya va por encima de los 3 meses. Ok, muy bien. Ahora que ya hice esa diferenciación, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad para tener la certeza de que padecemos de esto? Bueno, el diagnóstico es clínico. Nosotros en el campo de la medicina decimos clínico cuando debemos hacer una buena entrevista, un buen examen físico, y la ayuda diagnóstica no es tan necesaria para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico quiere decir que si yo pregunto, por ejemplo, al paciente que tiene los síntomas de dolor de cabeza, generalmente puede ser frontal o parietal, depende de qué seno esté afectado. Si eso lo acompaña con obstrucción nasal, con moco, o sea, rinorrea, entonces con descarga postnasal, entonces ya tenemos un diagnóstico, una sospecha, ¿no? Sospecha que vamos a confirmar con el examen físico, o sea, revisar la nariz, hacer una rinoscopia anterior, una rinoscopia posterior, que ya no se usa tanto actualmente porque ese examen hallazgo es desplazado por un examen que lo voy a comentar. Examinamos la boca para ver la descarga, ¿no? En cuanto a la nasofibrolaringoscopía, que es lo que estamos usando, es una cámara que entra por la nariz y puedo tener el hallazgo más específico, ¿no?, para hacer el diagnóstico, ¿no? Es lo ideal hacerlo. El problema es que en nuestra realidad de salud, en nuestra realidad nacional, no todos los colegas ni las instituciones de salud cuentan con el equipo, ¿no? Es muy bueno, no es invasivo, no causa dolor, pocos efectos, exposición del paciente, pero los hallazgos que encontramos son muy buenos, ¿no? El problema es la accesibilidad. Y es lamentable que no haya acá en Piura. Sí, pues lamentable, pero siempre de alguna manera, ¿no? Doctora, ¿y existen factores de riesgo o hábitos de vida que predispongan a una persona a desarrollar rinosinusitis? Si la causa es rinitis alérgica, sí se puede prevenir. Hay pacientes que tienen rinitis alérgica y ellos necesitan un tratamiento. El tratamiento se divide en dos, aparte no farmacológica y el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico lo damos nosotros, pero el tratamiento no farmacológico sí, pues se puede prevenir, ¿no? Por ejemplo, en la rinitis alérgica juega un papel importante la exposición al polvo. Pues ahí podemos evitarlo, ¿no?, usando mascarillas que logren un cierre hermético entre la calle y la mascarilla, y evitar que haya una exposición al polvo, ¿no? De repente, si tengo nuevamente rinitis alérgica,
Tengo mascotas, bueno, también la mascota es un factor que puede desencadenar los episodios de rinitis alérgica y por ende de rinosinusitis crónica. Ok, y doctora, además en Piura, que es una ciudad que sufre mucho con el tema de las lluvias y después de cada lluvia encuentras tú las calles llenas de polvo, es muy importante también el uso, como usted lo mencionaba, de las mascarillas. Así es, la mascarilla, depende de la mascarilla, no todas las mascarillas van a proteger, ¿no? Pero como les dije, el cierre hermético es importante, la mascarilla, a veces estas mascarillas de tres pliegues son más sintéticas y pueden más bien desencadenar más alergia. Tendría que ser la KN95 o la N95. Y ahorita en esta época del año también otro factor es exponerse a las temperaturas bajas del aire acondicionado, dormir con el ventilador que tenga una exposición directa a la nariz. Entonces, todo eso son factores que van jugando en contra de, en primer lugar, desencadenar episodios de alergia y también de rinosinusitis como complicación. Eso quiere decir, doctora, entonces, que se puede prevenir. Sí, pero si hablamos de rinitis alérgica, sí, pero si tengo una causa como una alteración en el septo, una desviación septal, una masa que ocupa la fosa nasal, esto no se puede prevenir. Acá lo que tenemos que hacer es acudir con el especialista, llegar al diagnóstico y dar tratamiento. Muy bien. ¿Y cómo es que se trata la rinosinusitis? ¿En qué casos estaría indicado el empleo de antibióticos? La rinosinusitis aguda es un cuadro infeccioso, es como una gripe mal curada que dura por encima de 15 días. Ahí sí está indicado el tratamiento con antibiótico, pero en una rinosinusitis crónica donde el proceso más que todo es inflamatorio, el antibiótico no nos va a ayudar tanto, sino aquí es ir a la causa que está presente, ¿no? Que puede ser rinitis alérgica, puede ser una alteración anatómica, una masa que está ocupando la fosa nasal, un pólipo, una desviación septal, cornetes grandes también pueden desencadenar, ¿no? En el caso de los niños, me había olvidado, puede ser inclusive hipertrofia adenoidea, ¿no? Que también produce una obstrucción de las fosas nasales y por consiguiente una rinosinusitis. ¿Y en qué casos, doctora, ya uno debe pensar en una intervención quirúrgica? Bueno, cuando acudí al especialista, me dan un tratamiento, no hay una evolución adecuada de los síntomas, o sea, persiste el dolor de cabeza, persiste el moco, puede persistir tos, dolor facial también puede haber, hay síntomas indirectos que se asocian como halitosis, como dolor en el oído, plenitud óptica, o sea, sensación de oído tapado. Entonces, ahí ya pues, el especialista manda un examen complementario, que es una tomografía de senos paranasales, y descartamos que hay una causa anatómica de fondo. Entonces, ahí sí tengo que pensar en intervención quirúrgica, porque si no, no vamos a la causa, el paciente va a persistir con los síntomas. Doctora, en Yo Decido estamos convencidos que es mejor prevenir para luego no lamentar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Definitivamente, porque como les había dicho, ya un tercio de la población tiene rinitis alérgica y la rinitis alérgica no tratada es como una puerta abierta para varias infecciones, ¿no? Este es un tipo de complicación, pero también hablamos de una faringitis, una laringitis, problemas en los oídos, etcétera, ¿no? Lo ideal es prevenir. Muy bien. Antes de terminar la entrevista, ¿qué consejos o recomendaciones le daría usted al seguidor que nos está observando en este momento? Bueno, a toda la población en general, siempre acudir con el especialista. No automedicarse, el hecho de que tener moco por encima de las 2 semanas no es un cuadro cualquiera, no está bien, ¿no? Ir a la farmacia, decir que te dé algún sintomático, porque aquí lo van a hacer, pero no hay una mejoría adecuada porque no se va a la causa. Entonces la automedicación es importante evitarla, porque al final lo que hacemos es complicar los cuadros que de repente a un inicio pueden ser más fáciles de tratar. Muy bien, de acuerdo. La automedicación no es la mejor opción para resolver nuestros males.
Así es, ¿no? Pues siempre está ahí la tentación. Ir a la farmacia y ¿qué me tomo? Muy bien, doctora Edith. Muchas gracias por haberse dado cita esta tarde y asistir a nuestro programa para poder ilustrarnos sobre este tema. Gracias, Nadine, por la invitación y nosotros los médicos siempre, ¿no? Debemos ayudar a la población con charlas, con orientaciones, ¿no? Aportando nuestro granito de arena en todo esto de la salud. Muy bien, muchas gracias, doctora, nuevamente. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la última parte de Yo Decido. No se pierdan nuestro segmento de salud financiera. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Una correcta información y la concientización son la clave para mejorar tu vida y la de todos tus seres queridos. Soy Mercedes Ayala Machado y los invito a conectarse con nosotros a la segunda temporada de Yo Decido, el cual es el primer programa digital de salud integral que se produce y se transmite en Piura. Contaremos con la presencia de experimentados especialistas con quienes tocaremos temas muy importantes que nos ayudarán a mejorar nuestra salud física, emocional e integral. Ya lo saben, conéctense con nosotros todos los sábados a la 1 de la tarde. Pueden conectarse a través de nuestra fanpage de Facebook y también a través de nuestras redes sociales. Los espero. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Estamos en campaña escolar. Entérate sobre Credit Fácil en el segmento de salud financiera con nuestros amigos de Caja Piura. Llegó un momento del bloque de salud financiera con Caja Piura. Me encuentro con el señor Ronald Piñín. Él es el supervisor de créditos empresariales de Caja Piura. Y con él tocaremos el día de hoy un tema muy interesante de conocer. Se trata de Credit Fácil escolar. Señor Ronald, buenas tardes. Gracias por estar en Yo Decido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, empecemos, señor Ronald, definiendo qué es Credit Fácil escolar. Ya, sí, actualmente Caja Piura tiene esta campaña con la finalidad de atender a clientes principalmente que tienen ingresos como dependientes, ¿no? Aquel cliente que trabaja en una entidad, tiene algún trabajo en el cual se le paga por boleta, es decir, trabajos por ingresos dependientes, se les puede atender con este crédito llamado Credit Fácil escolar. Ok, entonces un padre de familia puede acceder a esta campaña en cualquier momento del año o existen fechas ya establecidas para poder acceder a Credit Fácil escolar. Bueno, como Credit Fácil escolar solamente está activada desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo, dado que está directamente enlazada a lo que es campaña escolar. Sin embargo, nosotros como Caja Piura tenemos el producto Credit Fácil ya activo por todo el año. Sí, Ok. normalmente un cliente sí podría acceder durante todo el año a este crédito llamado Credit Fácil, pero con alguna característica diferente para lo que es campaña escolar, ¿no? Ok, y por favor, ¿podría explicarnos? Ya ha venido diciéndonos algunos de los requisitos para poder acceder a este Credit Fácil escolar,
pero ¿existen otros requisitos? Sí, efectivamente, como indiqué, no está abocado a atender las necesidades de aquellas personas que mantienen ingresos como dependientes a través de una boleta de pago, que es lo que pedimos, algún recibo por honorario, si es que tuviera ingresos por recibo por honorario, o simplemente alguna declaración jurada que nosotros mismos hacemos, ¿no? Porque a veces hay clientes que no pueden sustentar sus ingresos. Dado que también este Credifácil atiende a clientes con ingresos independientes, pero que quieren satisfacer una necesidad de consumo. Por ejemplo, comprar los útiles escolares es una necesidad de consumo, pagar algunos servicios. Entonces, a estos clientes que no tienen un ingreso sustentable a través de una boleta, confeccionamos una declaración jurada de ingresos. Adicionalmente, también pedimos que el cliente tenga mínimo 6 meses como sustento de ingresos o la declaración jurada que ya la mencioné. Y normalmente pedimos un ingreso mínimo entre 850 soles o 250 soles. Y principalmente que el cliente tenga calificación que sea al día de sus pagos. No es que no deba, sino es que si es que debe, que esté pagando de manera puntual. Ok, Eso es principalmente lo que se requiere para otorgar el crédito o crédito fácil. ok, entonces lo que acaba de mencionar usted puede ser o considerarse un beneficio porque se le puede otorgar un crédito fácil a una persona con un crédito paralelo o a clientes con créditos vigentes. Pero ¿qué otros beneficios trae consigo crédito fácil? Beneficios tenemos, por ejemplo, que es un crédito a sola firma. No se Ok. requiere la firma del cónyuge o de un aval. Tiene un periodo de gracia de 60 días, quiere decir que hoy cobra su crédito y tiene hasta 60 días para efectuar su primer pago. Otro beneficio que tiene actualmente, por ejemplo, en el Credit Fácil para campaña escolar, estamos haciendo el obsequio de un cuaderno o una mochila hasta agotar stock. Si el cliente cobra su Credit Fácil, nosotros estamos entregando ya sea una mochila o un cuaderno solo por la campaña escolar, porque también hace rato comenté que el Credit Fácil tenemos todo el año, pero estos beneficios son solamente para la campaña escolar y este crédito lo puede solicitar en cualquier agencia a nivel nacional. Ah, qué interesante. Entonces, ese es un buen motivo para poder acceder de manera inmediata a Credit Fácil. Señor Ronald, ¿podría explicarnos, por favor, de manera simple, para que lo entiendan nuestros seguidores, cuáles son las tasas y comisiones de este Credit Fácil escolar? Ya, partiendo de que atendemos a clientes tanto con ingresos dependientes, también como ingresos independientes, la principal característica viene por ahí, ¿no? Por ejemplo, para clientes con ingresos dependientes, tenemos una tasa mínima de 16.50 y para clientes con ingresos independientes, es decir, que tienen algún negocio, su tasa mínima es 25.50. No cobramos mantenimiento, no cobramos comisiones adicionales, solo de la tasa mínima que se propone del crédito, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señor Ronald, por explicarnos sobre este Credit Fácil escolar. Sin duda es una buena opción para esta campaña escolar que ya se viene, ya prontito. Sí, efectivamente, lo que queremos es atender y cubrir esa necesidad que hoy se tiene durante este periodo del año, que es bastante importante, ¿no? Como es los gastos escolares, que normalmente todo padre de familia se encuentra un poco preocupado cómo solventarlos, ¿no? Por supuesto que sí, y a veces se convierte en un dolor de cabeza. Muy bien, señor Obviamente. Ronald. Muchas gracias por darse cita esta tarde, Yo Decido. Y nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con la última parte de Yo Decido. Nos Gracias, hasta vemos, luego. señor Ronald. Buena tarde.
quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Una correcta información y la concientización son la clave para mejorar tu vida y la de todos tus seres queridos. Soy Mercedes Ayala Machado y los invito a conectarse con nosotros a la segunda temporada de Yo Decido, el cual es el primer programa digital de salud integral que se produce y se transmite en Piura. Contaremos con la presencia de experimentados especialistas con quienes tocaremos temas muy importantes que nos ayudarán a mejorar nuestra salud física, emocional e integral. Ya lo saben, conéctense con nosotros todos los sábados a la 1 de la tarde. Pueden conectarse a través de nuestra fanpage de Facebook y también a través de nuestras redes sociales. Los espero. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Y con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Soy Mercedes Ayala Machado y conmigo será hasta el próximo sábado a la 1 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, en Instagram y en YouTube. Gracias por su sintonía. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana.